Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Bueno, es una bendición poder compartir la palabra de Dios una vez más. Yo siempre lo he considerado un regalo de Dios. Yo tengo la oportunidad de hablarles de uno de los temas que quizá usted más ha escuchado en la Biblia o cuando le han hablado acerca del Señor, pero que vale la pena que lo repasemos y miremos cómo vamos. Recuerden que estoy hablándoles de una serie que le hemos llamado La manera de vivir la vida cristiana, y lo hemos colocado así, en singular, para que nos demos cuenta que solamente hay una manera de vivir la vida cristiana, y esa es la manera de Dios, no a la manera mía, o de mi esposa, o en fin, de muchas personas. Solamente hay una. Las reuniones anteriores les estuve hablando que un elemento fundamental para vivir la vida cristiana es tener en cuenta que debo vivirla por gracia. ¿Recuerdan? Es un regalo inmerecido de Dios, eso es. Hoy voy a invitar a que ustedes me acompañen a estudiar otro elemento importante que se debe tener en cuenta cuando uno va a vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Y vamos a llamarlo vamos a colocarle como dos nombres o dos elementos que hay que tener en cuenta, pero los vamos a unir en uno. Se llama la fe y el reposo. La fe y el reposo. ¿Cómo así? Vamos a empezar a definirlo, y por esto quiero pedirle que usted vaya conmigo a un pasaje muy conocido en el que se nos habla de lo que es la fe. Me imagino que todos ustedes ya saben cuál es. Es el mismo pasaje que hemos estudiado en muchas ocasiones, pero que ayer, cuando lo estaba estudiando, me inquietó y quisiera una vez más compartirlo con ustedes. Es Hebreos 11. Así que le voy a pedir que vaya por favor en su Biblia a este libro, Hebreos capítulo 11. Y una vez llegue usted a Hebreos capítulo 11, invito a que por favor se detenga en el versículo 1. Vamos a detenernos en este inicialmente, aunque haremos recuento de varios de ellos que aparecen en este capítulo, que es un capítulo de la fe, pero sí le quiero pedir que por favor usted coloque su mirada aquí fijamente en este versículo. Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por favor, mírenlo una vez más, dice así: es pues la fe la certeza. Esa palabra certeza es sinónimo de seguridad. Y aquí dice que la fe es tener seguridad de lo que se espera. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan ustedes que es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que es la certeza de lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Muchas personas piensan que la Biblia aquí se está refiriendo a sencillamente respuesta a peticiones que nosotros hayamos hecho, y que entonces cuando yo las hago como de todo corazón, entonces esa es la fe bíblica. La fe que menciona este texto. O sea, Dios me está diciendo, pensamos a veces, que entonces la fe bíblica, la fe de Hebreos 11, es simplemente pedirle un carro y confiar en que Dios me va a dar el carro, y entonces si el Señor me da el carro, entonces realmente tengo una fe bíblica. No estoy queriendo desilusionarlos, pero voy a tocar simplemente el ejemplo de Hebreos 11. Nada más. ¿A qué se refiere este texto? ¿Qué es lo que se debe esperar con seguridad, con certeza? ¿En qué es en lo que yo me debo apoyar y perseguirlo a toda costa y confiar en que se va a cumplir? Cuando usted mira los siguientes versículos, se va a dar cuenta que el texto realmente no está hablando de beneficios personales. Está hablando de promesas de Dios. Solamente está hablando de promesas de Dios. Ese capítulo que ustedes tienen ahí, Hebreos capítulo 11, por los siguientes versículos usted va a encontrar que empieza a hablar de Noé, empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Sara, empieza a hablar de David, de todos ellos, y dice la Biblia que todos ellos recibieron una promesa de Dios y toda la vida confiaron en esa promesa. Toda la vida. Y vivieron apoyados en esa promesa. Así que la fe que usted encuentra aquí en la Biblia, en Hebreos 11, es confianza en las promesas de Dios. A eso se refiere. Noé, Abraham, Sara. Es más, como para
reforzar un poquitico este concepto, yo quiero que en ese mismo capítulo usted mire el versículo 13, en Hebreos capítulo 11. Mira esto, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Dónde tenían la mirada? En la promesa. No estoy con esto intentando desanimarlos, sino que me parece que esto es algo importante y hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Cuáles deben ser las promesas a las que yo me tengo que aferrar? O sea, en las que yo me tengo que apoyar y en las que le voy a pedir que usted tenga toda la fe del mundo. Hay muchas en la Biblia, pero mencionaré algunas de ellas. El Señor prometió que Él va a volver por la iglesia. Entonces, yo tengo que tener una confianza absoluta de que eso es cierto. Él va a volver. Y va a volver más rápido de lo que usted y yo nos imaginamos. Cuando estuve compartiendo con algunos en la capacitación, una materia que se llama escatología, el estudio de los eventos futuros y se habla de los juicios, más o menos enseña que de las profecías que hay para la segunda venida del Señor Jesús ya se cumplió como entre el 85 y el 90%. Así que lo que nos resta realmente es corto. ¿Qué debe hacer una persona que quiere desarrollar una fe bíblica? Aferrarse a esas promesas completamente. Por ejemplo, el Señor dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Si no, no les voy a enviar el Consolador. Eso ya se cumplió, pero también el Señor dijo: yo me voy a ir y le voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y voy a venir y lo voy a volver a tomar y lo voy a llevar conmigo para que estén conmigo. Prometió que tendríamos eternidad segura con Él. Aférrese a eso. Aférrese a eso. Bueno, y las demás, posiblemente lo que nosotros a veces catalogamos como fe, en algunas cosas, en la mayoría de los casos, son añadiduras. Claro, si yo me aferro a Dios, si yo obedezco a Dios, si yo lo sigo, Él me va a dar bienestar, me va a dar salud, me va a prosperar, me va a bendecir. Entonces tengo que tener confianza en las promesas y en Dios mismo, y lo demás va a venir por añadidura. Es lo primero que dice aquí el texto, pero también dice algo más. Dice así también: es la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción podríamos llamarla también convencimiento de lo que no se ve. Eso es la fe. Estar convencido de que lo que no se ve se va a dar. Hoy día, o regularmente, nosotros creemos lo que vemos. Si le estamos pidiendo a Dios algo y no vemos respuesta, no creemos. Nuestra fe desfallece. Entonces decimos que hemos desfallecido. Por ejemplo, usted está pasando por una situación de salud bien complicada, crítica, y le pide al Señor y no hay respuesta. Desfallecemos. O estamos pidiendo un empleo y resulta que el empleo no llega. Y uno regularmente con el tiempo como que se va cansando y piensa que tiene fe, pero la fe tiene su fecha de caducidad. Y resulta que no es así. Fe es sencillamente convencimiento, sencillamente confianza. Recuerdan que el Señor Jesús, en cierta ocasión, después de que resucita, se acerca a los discípulos ya cuando estaba Tomás, y como Tomás no había creído la primera vez, el Señor le dijo lo siguiente. Le dijo: bienaventurado el que sin ver cree. Así que la fe es creer en las promesas de Dios, aunque no las vea. Se van a cumplir. Absolutamente. También hay otro pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que dice así: porque nada hay imposible para Dios. Si Él lo dijo, tengan absoluta seguridad de que eso se va a dar. Y se va a dar completamente, así uno no lo vea cerca. No lo vea muy cerca. Voy a mencionar aquí algunos de los hombres de fe que menciona Hebreos 11, como para que usted y yo analicemos las condiciones en las que se encontraban y cómo realmente ellos tuvieron fe. A Noé. Usted lo encuentra aquí en la Biblia y en los primeros libros, primer libro de la Biblia, en los primeros capítulos, Dios le hizo una promesa.
Dios le dijo, lo mandó a que construyera un arca. Más o menos cuando Dios le dice que construya un arca, la Biblia dice, en los versículos anteriores, que él tenía 500 años. Entonces no se sabe cuántos años pasaron, si 5, 10, 20, desde que aparece en la Biblia que tenía 500 años hasta que le dio la orden de construir un arca. Cuando terminó de construir el arca tenía 600 años y no llovía. Y Dios le dijo, voy a mandar un aguacero impresionante y voy a inundar la tierra con agua. Usted sabe lo que es esperar, pongámosle entre 50 y 80 años, una promesa y no ver respuesta. Pero la Biblia dice que Noé confió completamente. Bueno, esa es la fe bíblica. Dios prometió, Dios cumple. Entonces yo le creo lo que Él dice. Más o menos dicen los estudiosos que fueron 80 años construyendo el arca, imagínense. Y nada de agua. Nada de agua. Pero está registrado en la Biblia que en la Biblia dice que él tenía 500 años y versículos después Dios le dio la orden de construir el arca. Y cuando la termina de construir y mete los animales al arca tenía 600 años. Entonces no pudo ser 120 años, sino un poco menos. Quizá cerca de 100 años, siendo muy optimista. Algo así. Abraham. Miren esto, que a veces uno claudica muy fácilmente. Y se da uno cuenta que la fe que tenemos seguramente no está apoyada en las promesas. A Abraham el Señor lo toma de 75 años y le dice, te voy a dar descendencia, y una descendencia enorme. Tu descendencia va a ser tan grande que si puedes contar la arena en la playa, así va a ser tu descendencia. O si quieres salir y mirar las estrellas de noche y cuéntalas a ver si puedes, así va a ser tu descendencia. Y él ya no podía tener hijos por la esposa ya tenía 65 años, ya le había pasado el tiempo en el que podía tener hijos. Y resulta que Dios le dice eso, y le dice, entonces vete de tu tierra, y le creyó a Dios, y se fue. Pasaron 24 años y nada. Ya Abraham tenía 99 años, y Sara tenía 89, y él seguía confiando. Dios me dijo, Dios cumple. La promesa, es la promesa. Ahí me tengo que apoyar. 25 años se tardó. Y a los 25 años tuvo a su hijo, el que Dios le había prometido. Y eso no es nada. Poco después, cuando él era un adolescente, el Señor le dice, sacrifíquemelo. El único hijo, el de la promesa. Y él se va con su hijo y con 2 sirvientes, se lo lleva al monte donde iba a hacer el sacrificio. Y en Hebreos uno entiende, cuando uno lee Génesis, uno no entiende ¿por qué? Resulta que en Hebreos dice la Biblia que era tanta la fe de Abraham que él pensaba esto. Él pensaba que él hacía el sacrificio y Dios lo resucitaba. Estaba segurísimo, porque es que ese era el hijo a través del que Dios le iba a cumplir la promesa. Eso es fe. O sea, esperar en lo que Dios dijo. Por esto es necesario apoyarnos en la Biblia. O sea, necesitamos tener una fe bíblica, apoyados en la Biblia, no en intereses particulares, sino en la Biblia, que es la palabra de Dios, y así ocurre. Pero hay una advertencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, hay una advertencia, que le voy a invitar a que usted por favor la mire conmigo. Voy a 11.6, usted la va a leer ahí en su Biblia, voy a mirarla desde acá. Una advertencia. Muy bien. Usted la va a mirar ahí en su Biblia. Dice así en el 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Observe esto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el Señor está advirtiendo. Aquí el asunto es la fe. Y está diciendo que si yo no tengo fe, definitivamente no estoy llevando una vida a la manera de Dios. No agrado a Dios. Estos días pensando en esto, se me vinieron a la mente una cantidad de textos bíblicos que yo quisiera que usted y yo hoy los miremos y nos apoyemos en ellos. Escucharon el testimonio de Rubén.
En la Biblia dice, son promesas de Dios. Lo he repetido una cantidad de veces, no me acuerdo cuántas. Pero por ejemplo en la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él prometió eso. Está escrito en la Biblia. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner confianza en lo que el Señor dice, si es su voluntad, y se va a cumplir. Completamente. No sé qué situación esté pasando usted, fácil o difícil, pero ahí le voy a dejar una promesa de Dios para que usted se aferre a ella. Eso es lo que yo tengo que hacer, apoyarme ahí, en lo que la Escritura dice. Por ejemplo, en la Biblia dice, si por lo menos dos se ponen de acuerdo en la tierra, Mateo 18, 19, para pedir algo que sea conforme a la voluntad de Dios, el Señor responde. Luego dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Dice así el texto, claramente. Busque a alguien que con usted haga un acuerdo de oración. Está diciendo la Biblia, si por lo menos dos o tres nos ponemos de acuerdo para pedir algo conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace. Entonces, cuando tenemos situaciones difíciles, busque alguno. Busque alguno. Regularmente he aconsejado que busquemos personas maduras espiritualmente para que nos respalden y nos apoyemos en la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Apoyarnos en la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta que Dios responde de tres maneras. Dios responde sí, otras veces dice no, y otras veces dice espere. Pero entonces vamos a confiar en el Señor que la promesa se va a cumplir si es conforme a la voluntad de Dios. La advertencia es esta. El asunto aquí se llama la fe. Si no hay fe, o sea, si no hay una confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en el Señor, no estoy viviendo en la manera de Dios. No puedo agradar a Dios. Necesitamos empezar a trabajar esto. Hoy quiero invitar a que vaya a otro versículo conmigo para que nos demos cuenta quizás lo que nos puede estar pasando y empecemos a hacer un ejercicio desde hoy, de manera particular. El asunto es la fe. Fe es confiar, aquí sí podemos decirlo, a ciegas, en un Dios todopoderoso, que no le voy a pedir que haga mi capricho, mi voluntad, sino que simplemente voy a decirle que confío en lo que su palabra dice y lo creo completamente. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Vamos a mirar lo que hemos llamado nosotros la instrucción que da Dios. Si me dice que yo debo vivir por fe, ¿qué instrucción me da Dios? Y una vez llegue usted a Filipenses, capítulo 4, usted va a ir conmigo al versículo 6, por favor, mírelo allí en su Biblia. No se lo voy a leer desde este lugar, pero le voy a invitar a que usted lo mire allí atentamente. Cuatro, 6. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, vamos a mirar las instrucciones que Dios da cuando me pide que yo lleve una vida por fe. Lo primero que me dice es: por nada esté afanoso. Lo que me está diciendo es: no se angustie por nada. No se angustie por nada. Es como si la Biblia me dijera: no se preocupe más. Vuelvo a repetirlo, no sé qué situación estemos pasando cada uno de nosotros, pero el Señor en la Biblia me está diciendo: no se angustien por nada. No se preocupen más. Quizás tenemos problemas económicos, quizás tenemos problemas de salud, quizás tenemos problemas familiares, pero resulta que yo estoy siguiendo a Dios. Y el Señor me dice que debo seguirlo por fe, debo colocar toda mi confianza en Él. Entonces me está diciendo así, me dice: no se preocupe más. No se angustie por nada. Es lo que me está queriendo decir al Señor. En la mayoría de las ocasiones nosotros nos asustamos por muchas cosas que nos pasan. Y nos preocupamos por algunas que son, nosotros llamamos básicas, necesidades básicas, y perdemos la paz.
Y en la Biblia nos dice aquí, no se angustien por nada. Está diciendo en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Entonces está diciendo aquí en la Biblia, no se angustien ni por comida, ni por bebida, ni por vestido, ni por ninguna otra cosa. No se angustien. La vida cristiana es por fe. ¿Me está llamando a ser irresponsable el Señor? No, no me está llamando a ser irresponsable. Me está llamando a enfocarme de la manera correcta. Me está diciendo cómo debo vivir. La fe debe ser el primer elemento a tener en cuenta y confiar. Y Dios hace. He sido testigo de cómo Dios hace. Hace simplemente cuando uno confía en lo que Él dice. Entonces le voy a invitar a que usted coloque toda su confianza ahí. Toda su confianza. Voy a sacar una especie de conclusión de este versículo de Filipenses capítulo 4, con el que estamos viendo ahora, Hebreos, el llamado es a vivir por fe. Y resulta que aquí en la Biblia dice, no se preocupe por nada. La preocupación es enemiga de la fe. La preocupación excesiva es enemiga de la fe. Y sin fe, recuerdan lo que leíamos ahora, es imposible agradar a Dios. Entonces hay que sacrificar la preocupación. La preocupación es enemiga de la fe. No me está llamando a ser irresponsable. Me está llamando a dar pasos de la manera adecuada. Primero es la fe. Y si hay que sacrificar preocupaciones, cosas que a uno le pueden estar pasando, no lo dude. Necesitamos confiar completamente. En algunas ocasiones nuestros pasos, los pasos que damos son más apoyados en la fe en nosotros mismos, en los recursos que tenemos, en la habilidad que tenemos, en fin, en muchas otras cosas que hemos recibido de Dios a lo largo de la vida, y uno piensa que eso es fe. Estoy moviendo, o sea, no oro, no hago lo que debo hacer, pero simplemente estoy aprovechándome de lo que Dios me dio. Eso es lo correcto. Pero la fe es fundamental. Lo primero que yo debo hacer es buscar tener fe. Y me dice cuáles son el Señor, las cosas que yo debo hacer. Me da como una especie de instrucción. Después de que dice, no se afanen por nada, dice lo siguiente, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando tenga una situación así, o aunque no la tenga, usted y yo no la tengamos, lo que la Biblia me dice es que yo debo ser una persona que recurre constantemente a la oración. O sea, yo debo buscar estar cara a cara frente a Dios. Vamos a decirlo de esa manera. No simplemente hacer una oración instantánea e irme. Y entonces pensar que con eso ya estoy cumpliendo con el mandato de Dios, que dice, sean conocidas vuestras peticiones en oración. No, no. Estamos hablando aquí de orar. O sea, de invertir tiempo. De asegurarme de que realmente Él me escuchó y yo escucho lo que Él me dice. La oración es de doble sentido. Entonces me está pidiendo Dios que yo me convierta en una persona de oración. Para vivir por fe, necesariamente tengo que convertirme en una persona de oración. Si quiero fortalecer la fe, no puede ser de otra manera. Tengo que tomar la decisión de convertirme en una persona de oración. De oración. Hace muchos años les compartí que hicieron una estadística del promedio de oración que tenemos los latinos comparado con el promedio de oración que tienen en otros países, de otros continentes. Y les estaba contando que en Corea es donde más oran los cristianos. Más o menos 1 hora 40 minutos en promedio cada uno diariamente. 1 hora 40 minutos de oración diariamente. Dicen que en Japón, más o menos, en estos países, la China, que ahora hay más de 100 millones de cristianos, dicen algunos, en subterráneos, a escondidas, oran más o menos un promedio de 1 hora diaria. En promedio, algunos orarán un poquito menos, otros oran más, pero oran más o menos 1 hora. En América Latina no alcanzamos a los 20 minutos. 20 minutos de oración. 20 minutos. Y resulta que la Biblia dice que para yo desarrollar fe y para no angustiarme, tengo que buscarlo en oración. Está hablando de calidad y cantidad. No es solamente calidad. La Biblia dice, no te apresures a irte de su presencia. Es decir, el Señor está pidiendo tiempo.
calidad y cantidad. Vamos a levantarnos un poquito más temprano, quiero invitar a que usted lo haga. Invierta un poco más de tiempo en oración. Invierta un poco más de tiempo. Si queremos vivir por fe, a la manera del Señor, una fe bíblica, necesitamos empezar a orar más. Luego la Biblia dice, también después de que en Filipenses capítulo 4 dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, segunda palabra que aparece aquí, después dice con acción de gracias. El ruego es una petición con intensidad, como con angustia, como cuando estoy desesperado. Voy a colocarles un ejemplo en la Biblia, por favor, sin perder este de Filipenses. Usted va a ir conmigo a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y quiero también comentar una experiencia personal. Marcos capítulo 7 del 24 al 26. Seguramente usted también ha estado en momentos de angustia, pero a veces uno quiere respuestas inmediatas, sin rogarle al Señor. No me está pidiendo que me humille, como a veces uno lo imagina, el término humillar que conocemos, sino que me está pidiendo que me acerque a Él de verdad, de corazón, con un corazón entregado. Marcos 7, desde el 24 hasta el 26, dice así: levantándose de allí el Señor fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Se imagina usted cómo estaba esta mujer? Yo sí me la imagino. ¿Cómo me la imagino? Me la imagino tirada a los pies llorándole. ¿Cómo sería la necesidad tan terrible que tenía? ¿Cómo sería? Es válido el rogarle a Dios. Es que ¿a quién más le vamos a rogar? Esto dignifica al creyente. El rogarle al Señor realmente es valioso. En el año 1995 nos casamos. En febrero nos casamos. Más o menos 5 meses después nos dimos cuenta que mi esposa estaba en embarazo. Nosotros habíamos pedido al Señor hijos. Pero recuerdo que nos dimos cuenta porque mi esposa tenía unos fuertes dolores, como abdominales, así lo digo yo. Y eran muy fuertes y casi lloraba del dolor. Entonces fuimos al ginecólogo y el ginecólogo le hizo una ecografía, de hecho le hizo 2. Y el resultado fue el mismo en Medellín. Es un embarazo ectópico. Bueno, todos saben que eso es, desde el punto de vista humano, eso es imposible. Y me dice el médico ese día, me dice, necesitamos operar a tu esposa, antes de que sea peor la situación. Sin embargo, un día nos fuimos para la casa y estaba ella acostada en la cama. Vivíamos en un barrio que se llama Tricentenario, y yo me arrodillé porque ella estaba llorando el dolor allá acostada. Ustedes no se imaginan la angustia que sentí esa vez. Una angustia terrible. Yo había estado orando al Señor y le había pedido que nos diera hijos. Y ese día ahí arrodillado, mientras ella estaba acostada, le lloré al Señor. No sé cuánto tiempo lo hice, pero fue mucho tiempo. Y le oré al Señor y le pedí ayuda. Le dije, Señor, eres nuestra única opción y yo te creo. Así fue. Total, me dormí y mi esposa también. A las 3 de la mañana, porque me fijé en el reloj, me desperté y estaba ahí de rodillas en la cama. Me acomodé y me acosté y ella estaba dormida. Ese día ya vivimos el día normal, sin dolor. Al día siguiente tampoco tenía ningún dolor. Y nos llamaron del médico, ¿cierto? Allá del consultorio del médico, para que fuéramos nuevamente a ir organizando la cirugía, la fecha de la cirugía. Yo recuerdo que yo le dije al doctor, hablando con él aparte,
Le dije, doctor, usted sabe que yo soy cristiano. Él me dijo, mira, yo respeto mucho tu fe, pero a tu esposa hay que hacerle una cirugía. Inmediatamente. Yo le dije, yo creo en que Dios nos hizo el milagro. Y él me decía, respeto tu fe, pero yo le lloré al Señor ese día. Y lloramos ambos. Sin embargo, me dijo, de tanto insistir que le iba a hacer una tercera, hasta me hizo una especie de acuerdo de la parte conmigo. Si vuelve y sale igual, me la pagas particular. Yo no tenía un peso para pagarle la ecografía y le dije, hecho. Y fue y le hizo la ecografía y me dijo, mira, tu hijo ahí en el útero. Y por eso le pusimos Natalia, porque Natalia viene de natividad, portadora de buenas noticias, traduce. Es un milagro. Rogar. El rogar fortalece la fe. El rogarle a Dios. O sea, se necesita mucho tiempo de oración y ruego. Y luego dice la Biblia que también yo debo presentar acción de gracias al Señor. O sea, para que yo sea agradecido tengo que partir de tener un concepto claro. El concepto que debo tener claro es que todo le pertenece a Dios. La persona que no se ha dado cuenta que todo le pertenece a Dios no va a ser totalmente agradecida, porque va a sentir que en parte ayudó o hizo o se ganó las cosas. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos que aparecen en la Biblia? Y la Biblia dice que sanó el Señor a 10 leprosos y se fueron. Le digo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y en el camino fueron limpiados. Uno se dio cuenta y dijo, esto es un milagro. Y se devolvió a dar las gracias. Uno. Y el Señor le dijo, y no eran 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los 9? Resulta que para desarrollar mi comunión con Dios y llevar una vida de fe, yo necesito ser agradecido. Entonces la instrucción es triple. Después de que me dice, empiece por descartar la preocupación. Entréguesela a Dios. Entonces usted va a entregarle toda la carga a Dios cuando le ruegue, la va a transferir a Dios, pero usted tiene que convertirse en una persona de oración. Por eso le digo, no sé qué situación está pasando, puede estar pasando una bien complicada y necesita fe. Y la fe es un elemento fundamental para vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Lo necesitamos a toda costa. Oración. Luego vamos a orar aquí unos por otros hoy. Venimos con esa dinámica de orar unos por otros, apoyándonos en lo que la Biblia dice. Y vamos a, aparte de eso, a darle gracias a Dios por su palabra. Sus promesas se van a cumplir siempre. Volvamos a Filipenses capítulo 4. El asunto está ahí. Hay que apoyarse en lo que el Señor dice en la Biblia y tomar una decisión. O sea, párese frente a lo que la Biblia dice, las promesas, y hágase la pregunta, ¿lo creo o no? Es lo que uno tiene que hacer. Pero le quiero recordar que en la Biblia dice que definitivamente la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras no pasarán. O sea, es lo más confiable que hay. Se va a cumplir siempre. Y en el capítulo 4, versículo 7, aparece lo que llamamos nosotros el resultado cuando yo oro, ruego, soy agradecido y descarto la preocupación. En el 7, después de todo esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a invitarle que por favor mire cómo está escrito. Aquí no dice la paz solamente. Dice, y la paz de Dios. Así dice, la paz de Dios. No es cualquier paz. Es la paz de Dios. O sea, solo la tiene Dios. Y la da Dios. Solo la tiene. No es la paz que yo adquiero cuando suplo una necesidad económica y salí del problema y uno dice, ya, tengo paz. O cuando pagué las deudas y uno dice, estoy en paz. Esa sería una paz momentánea. Pero aquí la Biblia dice la paz de Dios. Está hablando de una paz que más adelante lo explica. La Biblia dice la paz de Dios, y aquí da una característica de esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo así que sobrepasa todo entendimiento? O sea, está por encima de nuestra comprensión. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Así es la paz de Dios.
O sea, me está diciendo, yo te puedo dar calma en medio de la tormenta, hasta que tú no lo entiendas, hasta de manera que no lo entiendas. Esto es lo que llamamos reposo de Dios. Yo necesito fe, pero también la fe debe ir acompañada del reposo, confianza en Dios. Y Él me va a dar absolutamente paz. Vamos a colocar ejemplos de esto en la Biblia. En el libro de Daniel hay un ejemplo interesante. A los 3 amigos de Daniel los cogen para meterlos al horno de fuego ardiente, porque ellos sencillamente no adoraban a la imagen de Nabucodonosor y lo llevan hasta allá, lo llevan ante Nabucodonosor. Y él les dice, les voy a dar la última oportunidad, vamos a volver a hacer sonar el tamboril, la flauta y todo, y cuando vuelva y suene, entonces ustedes se postran ante la imagen. Y les dio a entender como que esa era la última opción que les daba. Y ellos le respondieron, no es necesario, rey. Nosotros no nos postraremos ante la imagen. O sea, se estaban exponiendo al horno. No, pueden echarnos al horno. Y si Dios no nos quiere librar, tampoco adoraremos esta imagen. Pero estaban en calma. Los echaron allá y ustedes han leído la historia, el Señor los liberó. Cuando a Daniel lo meten en el pozo de los leones, no aparece en la Biblia que él peleó, se desesperó, se angustió, empezó a reclamarle a Dios. No, no lo dice. Simplemente se fue confiando en Dios, en lo que Dios le había dicho seguramente, y listo. Hoy día no es tan fácil verla. En muchas ocasiones la confundimos con la paz que produce el pagar deudas, el recibir un beneficio, etcétera, etcétera, y pensamos que a eso se refiere a la paz de Dios. Yo pienso que aquí está hablando de algo más, algo bien espiritual. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hace algún tiempo, yo recuerdo, falleció uno de los miembros de acá de la iglesia. Y los parientes vinieron acá, estábamos orando, y yo los veía al frente, y lo vi hasta al frente en el cementerio, hablándole a todos del Señor, tranquilos, inexplicable, después de ser tan allegados. ¿De dónde sacaron fuerzas? Mucha gente decía, son muy fuertes. No, no son muy fuertes. Es que recibieron algo que la Biblia dice que se requiere. Se recibe, es paz de Dios. Toda persona que vive por fe, toda persona que toma esta decisión va a recibir siempre reposo, paz de Dios, no desilusión ni angustia, sino paz de Dios completamente. Hoy quiero terminar con una ilustración, por eso me traje el celular acá, y quiero leérselas porque es amplia, y le voy a pedir que usted, por favor, usted y yo nos evaluemos. Dice así: la ilustración se llama temblando o cantando, así se llama, temblando o cantando. Esta es una ilustración, algo que ocurrió hace muchísimos años. En los días primitivos de la colonización del oeste norteño de los Estados Unidos, un viajero solitario llegó a la orilla del río Mississippi al anochecer. Imagínenselo, por favor. Y el camino terminaba ahí. No había más camino, sino al borde del agua. Lo que seguía era agua, el río. Tampoco había puente alguno para él poder pasar, y hacía un frío terrible. Y ante la posibilidad de tener que pasar la noche despoblado, porque no había dónde dormir, le tocaba pasar a la intemperie y sin abrigo, él se dio cuenta que tenía 2 opciones: o me quedo aquí congelándome sin abrigo, o paso por el río que estaba hielo, congelado. Muy bien. El viajero entonces empezó a andar con cuidado extremo sobre el hielo, temiendo a cada momento que con un crujido el hielo se resquebrajara y él fuera a parar al agua helada. Yo pienso que la mayoría pensaría de una manera parecida. Había cruzado ya un buen trecho del río cuando oyó que alguien se acercaba cantando a todo pulmón. Él estaba pasando el río congelado. Y de vez en cuando, entremezclado con el canto, se oía el sonido de un látigo y gritos, así como el resonar de herraduras sobre el hielo. Cuando ya estuvo bastante cerca, vio con asombro un carro cargado de enormes troncos de árbol que iba por el mismo río congelado,
arrastrado por 4 caballos. En tanto él iba avanzando a veces a gatas, muerto de miedo, no fuera que el hielo se hundiese bajo sus pies. Y el otro iba cantando, 4 caballos llevando troncos por el mismo lugar. Bueno, muchos cristianos se arrastran temblando, aunque tienen la protección de las promesas de Dios. En tanto que otros, con una fe fuerte, marchan adelante cantando, sostenidos en la vida por la misma palabra de Dios. Eso es fe. Es un ejemplo de lo que es la fe. El reposo es el resultado de tener una fe firme. Y este es un elemento fundamental para vivir la vida cristiana. Pero tiene que venir algo aparte de la fe. Tiene que venir el descanso, el reposo. Si yo digo que tengo fe, pero no descanso, sigo dudando, realmente no es una fe bíblica. Yo quiero invitarles, independiente de la situación en la que estén, hoy quiero invitarles a que usted y yo descansemos en el Señor.